¿Quién es? ¿Quién es? Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a Algo así me dijo el profe, no sé, que no iba a salir porque ya había hecho la tarea y se iba a jugar al Call of Duty, al Warzone, algo así, no sé. Me dice, ya le preparé la tarea a los chicos y a las chicas, ya se la subí al blog. Ahora que ya estuvieron trabajando sobre el cuento de las medias de los flamencos de Horacio Quiroga, me pidió que se los lea. Ahí se los leo, ¿les parece? Sí, lo compartimos. Dice así. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar. Pero siendo el baile en la orilla del río, los pescados estaban ahí asomados en la arena y aplaudían con las colas. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban unos cigarrillos paraguayos. Los sapos se bailaban todo y habían pegado unas escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nada. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban y les hacían burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos patas. Además, cada una llevaba colgada un farolito de luciérnaga que las hacía así balancear. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con trajes de bailarina, del mismo color cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las víboras verdes de tul verde, las amarillas de tul amarillo y las yararás unas polleras de tul gris pintadas con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y naranjas, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas, apoyaban la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos, les decía, estaban tristes. Porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban los trajes de todos y sobre todo de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular sus gasas de serpentina, los flamencos se morían de envidia. Y un flamenco agarra y dice: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en el almacén del pueblo. ¡Tac, tac, tac, tac! Pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. ¡Somos los flamencos! ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¡Están locos! En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¡Tac, tac, tac, tac! ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó: ¿cómo dice? Coloradas, blancas y negras. No, no hay medias así en ninguna parte. Están ustedes locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo: entonces son, con seguridad, flamencos locos. Fueron entonces a otro almacén. ¡Tac, tac, tac, tac! ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? Y el almacenero gritó: ¿de qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente los pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida! Y el hombre los echó con una escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes de todas las partes y los echaron por locos. Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedir por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza. Y le dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y enseguida vuelvo. Y echando a volar dejó a los flamencos solos. Al ratito volvió con las medias,
Pero no eran medias, sino unos cueros de víbora de coral, lindísimos cueros, recién sacados de las víboras que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», le dijo la lechuza. «No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar ni un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran. Pero no paren ni un momento, porque en vez de bailar, van a empezar a llorar». Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos en sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para poder ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque las víboras tienen así como la lengua como si fueran las manos de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que estaban hechas de bichitos de luz, ¿se acuerdan? Y esperaron todas juntas hasta que los flamencos cayeran de cansancio. Y efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó con el cigarrillo de yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbrando bien las patas del flamenco y vieron de qué estaban hechas esas medias y lanzaron un silbido que se oyó hasta la otra orilla del Paraná. «¡No son medias!», gritaron las víboras. «¡Sabemos lo que son! ¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral». ¡Ay, Dios! Al oír todo esto, los flamencos, llenos de miedo, porque estaban descubiertos, quisieron volar. Pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas les hicieron trizas, a mordiscos las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordieron también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para el otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas, y arreglándose las gasas de tul para el baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Recorrieron así corriendo a echarse al agua y sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas. Y las tenían siempre de color sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan a la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse al agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescadores saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiendo a cuanto pescadito se acerca a burlarse de ellos. ¿Les gustó? A mí también. Adiós.